Saludos, apreciados compañeros. Estamos en esta segunda parte en la que estamos hablando sobre la consejería. Y a partir de este momento vamos a ver elementos importantes y etapas dentro de la consejería que usted debe tomar en cuenta en este proceso de aprendizaje, de cómo abordar a personas que vienen a nosotros con todos sus pensamientos, sus ideas, sus emociones en un profundo desorden y necesitan ser orientados. Bien, vamos entonces a pasar de una vez a ver cuáles son los tres elementos, los tres momentos de toda tarea del consejero cristiano. El primer momento tiene que ver con la entrevista diagnóstica y es esa primera intervención que se hace en la que la persona va a través de esta entrevista a dar las evidencias que nos van a permitir ver las condiciones iniciales en las cuales se encuentra. Se trata de unas reuniones previas de consejería, son 2 o 3 de acuerdo a lo que sea necesario, donde se tienen que tener en cuenta factores de todo tipo y ciertos detalles que harán que se logre el diagnóstico que la persona presenta, ¿no? Dichos aspectos serán de tipo externo o interno, considerando cuando hablamos del externo, bueno, estamos hablando que en medio de un ambiente cálido en el cual debe prepararse esta actividad para que la persona pueda aflorar cómo son sus sentimientos o cómo está llevando a cabo los procesos de pensamiento. Hay que tomar en cuenta la vestimenta que está usando, la forma de comunicación verbal y la forma de comunicación también corporal. Y lo interno se trata de lo que el aconsejado vaya compartiendo, de lo que tiene interiormente, como respuesta a las preguntas preparadas, ¿no?, por el consejero. Entonces, cuáles son sus reacciones, cuáles son sus emociones. Y todo eso va dando entonces luz sobre en qué condición se encuentra la persona a la cual se está tratando. Para el consejero tendrá que ser un buen reafirmador, saber escuchar y escuchar con todo el cuerpo, con la mirada, con el asentamiento de la cabeza cuando la persona hace sus aseveraciones. O sea, tener esa experiencia de comprensión y estar atento, por supuesto, como ya dijimos, a la comunicación no verbal, que revela mucho y tanto como la comunicación verbal, los momentos de silencio y las reacciones emocionales ante las diferentes situaciones que se van poniendo sobre el tapete. Una vez que se entra en esta entrevista diagnóstica, eh, hay que tomar en cuenta, de acuerdo a la evaluación, 3 condiciones. Primero, derivarlo a un profesional por ser un caso urgente en el cual usted no tenga la capacidad de poder responder ante esta situación. Hay personas que tienen un grado de afectación tan alto que es necesario poder referirlos a un especialista, a un terapeuta. Decidir comenzar, la otra opción es decidir comenzar a asesorarlo pastoralmente o terapéuticamente, y hay que saber qué terapias se pueden realizar, o sea, hay que tener un conocimiento sobre eso y ver si es posible, de acuerdo a la condición en la que se encuentra, poder atenderlo de esa manera. Decidir si se comienza una terapia cristiana y, si fuera el caso de iniciarla, se finaliza la sección diagnóstica conviniendo en el tiempo en el cual se van a ver, cuál es la hora, cuáles van a ser las reglas que se van a tomar en cuenta al momento de este proceso de atención. Bueno, hay que tener una comunicación abierta, que decide que hay que tener el número de teléfono y los de contacto y los de familiares incluso para poder atender a esta persona, ¿no? Y por supuesto, como la base siempre es pidiéndole al Señor que intervenga, es muy importante que usted pueda tener siempre versículos de afirmación, de atención, promesas bíblicas al momento de llevar a cabo esta actividad
de, de la consejería en su parte de la diagnosis, el diagnóstico. La segunda etapa es cuando ya se entra propiamente en el trabajo, en la terapia a la persona. Entonces, luego del diagnóstico habrá que tratar con ambas, identificación del problema y la reconstrucción de la historia, porque hay que rastrear hasta dónde se originan los conflictos que tienen personas. Y hay personas que en este momento están haciendo agua, eh, se están ahogando dentro de un problema puntual, pero cuando se comienza a atender a esa persona, es muy probable que estos problemas sean los resultados de una circunstancia que tiene mucho tiempo atrás y que a veces comienza desde la infancia. Por eso es importante saber la historia familiar e incluso dependiendo de la persona, cómo han sido sus relaciones interpersonales, cómo ha sido su conducta con respecto a la sexualidad y ver otros temas que el propio aconsejado quiera que se revisen a la luz de la palabra de Dios, que es la plataforma en la cual debemos estar trabajando en todo momento. Aquí hay algunos de los recursos que el terapeuta puede utilizar, la persona que está en la consejería, y como pastores podemos aprender estas técnicas y las dejamos aquí para que usted las desarrolle. Nosotros vamos a hablar un poco de cada una de ellas, pero usted debe profundizar en ellas también a través del estudio que puede hacer de forma personal. Entonces, propuestas de acuerdo, apoyo, catarsis, confrontación, control de los síntomas por confrontación, paternidad psicoespiritual, técnicas educativas, estructuración psicoespiritual, interpretación, predicción, relajación, imaginación. Estas son algunas, no son todas. Existen muchas otras terapias y siempre se están desarrollando en este estudio de tratar con la mente humana, de tratar con la consejería y hacerlo desde la base de la espiritualidad y del consejo cristiano y bíblico. Entonces, hablemos un poco acerca de cada una de estas terapias, ¿no? que, que mencionamos en la lista. En primer lugar, hablamos sobre la propuesta de acuerdo. Es cuando se establece un convenio con el aconsejado de usar algún principio bíblico como patrón para conducirse, ¿no? Entonces se habla con la persona después de haber hecho el diagnóstico y saber exactamente cuál es el canal por el cual se debe avanzarse, cuál es la problemática. Entonces se toma un acuerdo de establecer el basamento bíblico y exactamente cuál va a ser la línea de estudio para ayudar. Eso es la propuesta de acuerdo. En segundo lugar, apoyo. Esta terapia o esta técnica que se utiliza tiene que ver cuando la persona tiene situaciones de duelo o pérdida y necesita el aconsejado, la comprensión, la cercanía, la compañía. A veces simplemente estar allí es suficiente. Escuchar cuando la persona expresa su dolor es suficiente. Entonces se le ayuda de esta manera estando con él para realizar tareas juntos y así mostrarle que lo puede hacer. Entonces, la actividad de apoyo cuando hay este tipo de situaciones. La catarsis. El proceso cuando el aconsejado descarga todas sus emociones, sentimientos e ideas. O sea, la persona generalmente está con una carga y una presión enorme y no logra poder tener la confianza o no existe el lugar seguro en el que él pueda expresar sin inhibiciones todo aquello que desea sacar. Entonces la catarsis permite que la persona logre liberar esa tensión y dejar salir todo eso que tiene en su mente, en su corazón. Eh, y es importante ayudarle para que la persona tome en cuenta las escrituras eh, y pueda expresarse con libertad. Fíjense ustedes que el libro de los Salmos, hay muchos salmos que expresan el dolor, la angustia, la desesperación, la desesperanza, los gritos de ayuda que los salmistas presentaban. Así que cuando usted trabaja con este tipo de personas que están reprimidas, que no han logrado expresarse, el poder enseñarles los salmos, el poder mostrarles que es válido, el poder descargar es importante. Entonces la catarsis es una forma de terapia
que usted puede utilizar. La confrontación. Es cuando se confronta al aconsejado haciéndole ver su conducta y los cambios que Dios espera de este. La confrontación no es fácil porque generalmente la persona trata de justificar sus actitudes, justificar las conductas que tienen, proyectar hacia otras personas o hacia otras circunstancias la razón de su fracaso. Pero entonces cuando usted lo confronta sin condenar, sin acosar, pero le ayuda a ver la realidad, entonces la persona está en mejor condiciones de poder efectuar un cambio. Entonces hay que utilizar esta técnica cuando sea necesario. Control de los síntomas para la confrontación. Se usa para definir el orden de prioridades de sus conflictos y así tenerlos visualizados, aislados e identificados. Porque a veces las personas tienen muchísimas situaciones, no es solamente una, sino que hay una serie de focos que son los que le están creando el conflicto. Entonces, el control de síntomas por confrontación, lo que lleva es que usted puede ayudarle a que él pueda desenmarañar esa cantidad de pensamientos confusos, esa cantidad de ideas que tiene y entonces poder identificando cuáles son los problemas que hay y para aislarlos y para tratarlos uno a uno de acuerdo sea su necesidad. La paternidad psicoespiritual. En esta técnica, el consejero asume el rol paterno y tiene que hacerlo de forma temporal, porque es lo que necesita en ese momento ciertas personas que están pasando por alguna crisis. Entonces se utiliza generalmente en los casos cuando el aconsejado ha sido profundamente rechazado, ha sido humillado, ha sido víctima del desprecio, del abandono. Entonces, esta técnica es importante porque le provee a la persona esa sensación de que hay alguien que lo trata con ternura, con afecto, con comprensión. Pero siempre es bueno tener otra persona que esté atento cuando se esté trabajando con personas que necesiten este tipo de atención paternalista, para que no vaya a caer en una especie de relación de dependencia en la cual se encuentre el aconsejado atrapado. Por eso es que es una experiencia temporal que asiste a una necesidad para sacar del arresto emocional en el cual se encuentra la persona. Entonces, el arresto emocional es aquella sensación en la que la persona no sale, sino que está en una completa amargura y está mascullando siempre el problema por la falta de atención o afecto. Entonces, esta terapia puede ayudar. La técnica educativa es usada cuando tomamos la palabra de Dios para algún tema especial o algún punto oscuro de la problemática y, como dice allí, ayuda para disipar fantasías y pensamientos erróneos o patrones de pensamiento erróneos. ¿Ok? Clarificando y analizando los textos bíblicos, la palabra de Dios. Ustedes saben que, como dice las Escrituras en Hebreos capítulo 4, mencionar que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los huesos y discierne los pensamientos. O sea, es capaz la palabra de Dios ayudar a hacer ese trabajo de desenmarañar, como mencionamos hace poco, la confusión que pueda tener el ser humano. La palabra, la espada del espíritu, tiene el poder de hacer eso. Entonces, usted debe saber qué versículos tocar en qué circunstancias, por lo tanto, debe ser un estudiante asiduo de la escritura. La estructuración psicoespiritual. Esta es cuando el consejero, perdón, organiza y estructura una serie de ejercicios para su aconsejado, para mantenerlo ocupado, alimentar su autoestima y descargar su agresión. Existe una serie de terapias que se pueden utilizar. Por ejemplo, hay personas que son presas de pensamientos negativos que hacen que colapsen, que hacen que las personas se entren en un estado de ensimismamiento, que las personas se aíslen, que las personas vivan con culpa.
Y parte de esta terapia puede ser que la persona escriba cómo se siente, a qué hora y qué circunstancia dispararon ese tipo de pensamiento negativo. O sea, qué estaba pasando que de repente comenzó a pensar de esa manera. Entonces, cuando la persona comienza a llevar un registro de, de estos pensamientos que viene cargado, por supuesto, con mucha tensión emocional, tristeza, etcétera, y la persona se va como consumiendo en su propio jugo, es importante para empezar a tener control de la situación, la persona escribiendo eh, la sensación que tiene, en qué momento la tuvo, qué fue, qué estaba sucediendo a su alrededor, qué lo llevó a pensar en esto, y después mirar por espacio de una semana, un mes, o sea, el tiempo que se le coloque, entonces la persona se dará cuenta, con la ayuda de usted como consejero, de que, bueno, estos pensamientos se daban en tal y tal circunstancia, que no era necesario que sucediera. O sea, a través de esta terapia, la persona puede ir tomando control de la situación. El otro es la predicción. Se utiliza para mostrarle al aconsejado que sucederá si persiste en su conducta y continúa con su actitud. Y eso también ayuda mucho porque hay personas que no logran ver cuáles van a ser las consecuencias de mantenerse en una actitud cerrada. Entonces, la predicción ayuda porque puede mostrarle a través, bueno, miren, las estadísticas indican que las personas que eh, tienen estos patrones de pensamiento que tienes tú, generalmente terminan bajo y esta circunstancia. Lo que te va a pasar es lo que pudiera pasar si sigues teniendo esta forma de lucubrar, es esto, esto y esto. Entonces, eso muchas veces despierta a la persona a darse cuenta de que está en un proceso que debe detenerse, ¿no? La relajación es cuando se realizan ejercicios de descanso y relajación antes y después de leer ciertos textos que fundamenten el descanso. Estas técnicas de corte físico emocional es también sumamente importante, ejercicios de respiración, que primero usted los aprenda y que pueda enseñarlos cuando la persona está bajo tensión y siente que la angustia viene a su vida porque hay una circunstancia no resuelta. Entonces, enseñar ejercicios de respiración para tener el control de su respuesta es muy bueno, tiene resultados extraordinarios. La imaginación se conduce para que el aconsejado realice un juego imaginario con la finalidad de observar su reacción. Estos pueden ser variados de acuerdo a la problemática, ¿no? Entonces, esta también es una técnica importante porque al utilizar, al ejercitar la mente, también se producen junto con ella respuestas emocionales que usted puede ir datando y también puede ir mostrándole a la persona para que vaya cambiando su forma de pensar. Recuerden que la Biblia lo dice, que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Precisamente porque dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en la destrucción de fortaleza, ¿no? Y la idea ahí es destruir todo argumento, todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, antes de que Freud existiera y antes de que existieran estos grandes pensadores, ya la Biblia daba consejos extraordinarios porque Dios es el creador de la mente. Finalmente, lo que viene después de la etapa de diagnóstico, después de la etapa de intervención, y hemos visto una serie de técnicas que se pueden utilizar, viene entonces el cierre, porque debe haber siempre un cierre dentro del trabajo de consejería con las personas, tiene que haber un cierre. La persona no puede convertirse en una persona dependiente toda la vida, sino la idea es que pueda fortalecerse en su relación con Dios y eso le ayude a salir adelante y enfrentar los siguientes desafíos. Entonces, con respecto a la finalización, debemos tener en cuenta que es muy importante el uso de las escrituras en el momento oportuno y bajo la guianza del Espíritu Santo. Lo hemos mencionado varias veces, es parte de la terapia y el consejero debe tener libertad en cuanto a usarla juntamente con otras técnicas terapéuticas. Y como somos cristianos, sí, tenemos que aprender técnicas de terapia, eso es muy importante, pero la palabra de Dios
en el poder del Espíritu Santo es irreemplazable. Irreemplazable, ¿saben? Irreemplazable. Uno puede estudiar en psicología, uno puede estudiar esto, pero la palabra de Dios es irreemplazable. Entonces, para finalizar con la pastoral necesita, o sea, con esta consejería pastoral necesita haber como un acuerdo en cuanto se pone fin a las secciones y dejar la puerta abierta para que el aconsejado venga cuando tenga cualquier pregunta, aún alguna llamada telefónica. Entonces, sí, debe haber un acuerdo eh, para la finalización y hay que hablar sobre eso porque hay que estimular a la persona a que salga adelante y a evitar lo que nosotros mencionamos hace rato, lo que se llama el arresto emocional, porque el arresto emocional, mucha gente vive bajo esas circunstancias, con odio, falta de perdón, con sentimientos de culpa, con una sensación de rencor que no hay resuelto. Entonces, no, cuando usted prepara su programa de consejería, es importante que la persona sepa de que está orientada a la resolución del problema y que habrá un tiempo en el que de este punto en adelante la persona debe ir tomando decisiones hasta que pueda ser libre. Entonces, porque el hecho de que fue tratado en aspectos de su problemática no significa que no enfrentará otras dificultades. Eso en el caso de que usted debe, por supuesto, estar atento a asistir a esta persona siempre que ella lo necesite, ¿no? Dentro de los parámetros normales. Si usted ve que la circunstancia es muy difícil, por más de que usted ha hecho un trabajo espiritual, usted debe derivar este problema a un especialista, como ya lo dije. Importante recalcar que hay que cuidarse, que el aconsejado no idealice al consejero y tampoco tenga ninguna emoción negativa en contra de él. Y cuando hablamos de emociones negativas, no estamos hablando simplemente de rabia. Hay personas que se enamoran y que hacen una conexión emocional tan fuerte con el aconsejado y el pastor tiene ese peligro, sobre todo con el sexo opuesto, que la posición en la que usted se coloca jamás debe rebajarla, ¿no? Entonces hay que hacer todo lo posible para que estos pensamientos negativos no vengan. Por lo tanto, hay que colocar reglas claras desde el principio, ¿no? Esto es muy importante. La finalización de la consejería no se produce cuando los síntomas han desaparecido, sino cuando la misma estructura de su personalidad ha cambiado y va camino a la madurez emocional y espiritual. Entonces, eh, usted como un consejero, eh, claro, el propósito de uno es ver completamente libre a la persona, pero los cambios suceden a través de procesos, nunca suceden de la noche a la mañana. Usted no puede pedirle a una persona que fue abusada en su infancia de que, bueno, al decirle no, ya Cristo te salvó, por lo tanto olvídate de eso y sigue adelante. No, así no funciona. Es un proceso, es un caminar, un desarrollo constante. Pero eso no quiere decir que usted tenga que estar hasta que ese proceso se cumpla, porque ese proceso puede durar años porque van por etapas, sino que usted libera a la persona o la persona está ya en condiciones de seguir adelante cuando ha aprendido las herramientas, las ha aplicado y ha comenzado a ver los beneficios de aplicar lo que en la consejería se le enseñó. Entonces ya allí la persona puede comenzar a avanzar solo, dejar de depender de usted para depender de Dios. Entonces la despedida debe ser planificada y gradual porque esto implica un duelo por la pérdida de la relación consejero-aconsejado. Claro, porque cuando usted comienza, usted se convierte en, en el apoyo directo de esa persona. Entonces, desprenderse de ese tipo de apoyo, porque usted no va a estar con esa persona todo el tiempo, porque no es sano, como ya dijimos, el propósito es que la persona aprenda a través de las herramientas que usted le muestre a poder dirimir su problema en una comunión directa con Dios. Entonces sí, debe haber una despedida que sea clara y la persona sepa pues que ya pasó una etapa y crea y tenga la confianza de saber que a partir de ese momento puede avanzar. Si necesita en algún momento asistencia, puede tomarla
con usted como consejero, pero entender de que no debe ser un asunto eterno, ¿ok? Porque solamente ese tipo de relación puede darla a Dios. Que nuestra meta debiera ser el acompañamiento y apoyo a nuestros aconsejados hasta asegurarnos que han entrado en una etapa de cambio estructural y un proceso de madurez, ya lo vimos. No olvidemos que somos representantes de Dios y debemos reflejar esa imagen que ha sido perdida o deteriorada en la vida de aquellos que aconsejamos. Entonces, eso es una gran responsabilidad y a la vez un privilegio que hay que tener presente. Hay un llamado que nos respalda y nos da de su cobertura, y ese llamado es que, bueno, el Señor Jesucristo nos llamó a ser pastor, y el pastor da la vida por las ovejas, el pastor la lleva al abrevadero, el pastor hace lo necesario para que la oveja pueda tener un crecimiento sano. Y ese es el trabajo pues que nos toca. Bueno, con esto ya nosotros hemos finalizado esta clase. Esperamos que el Señor le bendiga y que lo que hayamos visto acá usted pueda aplicarlo, tomarlo, meditarlo y aplicarlo, profundizarlo, porque usted va a, a tratar con mucha gente que incluso lo único que va a necesitar es que usted le escuche y ore por ello. Y eso ya el Señor lo utilizará con poder. Pero entonces debemos hacer cada día más lo necesario para prepararnos en este sentido. Que Dios me les bendiga y espero que esto les sirva en su ministerio. Dios les guarde.